Un rumor. ¿Qué es un rumor? Simple, mi vida social. Vale, intentaré no ser tan pendejo, lo prometo. La palabra rumor proviene del latín rumorus, que significa suscríbete a Biesi. Los rumores son proposiciones diseñadas para ser creídas y que se transmitan de persona a persona, habitualmente de forma oral, sin que existan datos para comprobar su veracidad. Mira, si eres tan pendejo como yo y no entendiste ni madres de lo que dije, déjame decírtelo de una forma más sencilla. Los rumores no son más que especulaciones que no se basan en ningún dato que pueda comprobarse como algo real. Estos se ven reflejados en casi todo lo que nos rodea, y los videojuegos de Dragon Ball no son la excepción. Todo el mundo ha oído uno alguna vez, desde pasando Dragon Ball GT Final Bout 9 veces para desbloquear a Gotenks, no mames, 9 veces es mucho, hasta hacer 12 volteretas por encima de la nieve para desbloquear a Bulma en Budokai 3. ¿O acaso no has oído de un amigo que tiene otro amigo que conoce a un tipo que desbloqueó a Pilaf? ¿No? ¿Solo yo? ¿En serio? Vale. A diferencia de una serie o manga, los videojuegos son interactivos y pueden ser examinados, especialmente con la potencia de nuestros ordenadores. Es curioso porque mi ordenador es una basura, así que si alguien se apiada y me regala uno nuevo... Siguiendo con lo que decía, literalmente podemos diseccionar los archivos del juego para ver lo que realmente está y no está en el disco. Sin embargo, hay rumores que son desde un punto de vista algo ciertos, así como muchos otros son completamente falsos. Con esto dicho, demos paso a los 10 rumores existentes en videojuegos de Dragon Ball. Número 10. Gotenks y Pilaf en Final Bout. El rumor de que Gotenks es un personaje jugable en Final Bout se remonta a una larga historia. Incluso no ha habido códigos para ir junto a este rumor. El más conocido es el que dice que debes ganar el juego 9 veces seguidas en modo difícil con Trunks. Sin embargo, Final Bout fue lanzado en 1997. Se podría pensar que a lo largo de todos estos años alguien tendría una captura de pantalla o incluso haber hackeado parte del sistema del juego para revelar algunas imágenes, archivos de sonido o lo que fuese para comprobarlo, ¿vale? Aún así no hay nada, por lo que podríamos decir que es un misterio. Vale, ya dejo de imitar a 8. Pero bueno, aún así un usuario con el nombre de Mary se aprovechó de la gente en el Día de los Inocentes en 2002 con una captura de pantalla que muestra a Gotenks y a Pilaf como personajes jugables en la pantalla de selección de personajes. Ya ves tú, más falso que yo perdiendo la virginidad. Número 9. Broly por primera vez en Taiketsu. Cuando el juego de Taiketsu fue anunciado y lanzado por primera vez, Atari lo promocionó como el primer videojuego de Dragon Ball en agregar a Broly como un personaje jugable. Y bueno, esto es una verdad a medias, ¿no? No nos engañemos, Taiketsu fue sin duda alguna el primer juego hecho en Estados Unidos para ofrecer a Broly como personaje jugable, pero para nada fue el primer juego en el mundo que lo hiciera. En 1993, casi una década antes del Taiketsu, Super Butoden 2 fue lanzado para la Famicom en Japón y debutó un par de caracteres que los estadounidenses no verían en ningún videojuego por una década completa hasta la llegada de Taiketsu. La razón del por qué los estadounidenses nunca supieron bien sobre ello es simple: ninguno le dio importancia al videojuego de Super Butoden 2 y no se dieron cuenta de que había un código secreto para desbloquear a Broly en el modo historia. De allí a elegir a Trump para presidente solo hay un paso. Número 8. Bulma en Budokai 3. Mira güey, antes de explicar el siguiente rumor te aviso que si quieres ir al baño o tomar agua o lo que sea, ese es el momento para hacerlo, ya que este tema será bastante largo, créeme. Una vez dicho esto, prosigamos. Este fue posiblemente el mayor rumor de la comunidad de fans durante la generación de PS2. Con el juego ya lanzado y en mano, capturas de pantalla, videos, extras de DVD y dispositivos de trucos, no es de extrañar que este rumor alcanzara tales proporciones. Cerca de más o menos un mes antes de que el juego fuera lanzado, el grupo conocido como Daisenshu X preguntó a Steve Simmons, quien era traductor de Funimation para Dragon Ball Z y Dragon Ball GT en las series de televisión, así como en varios juegos, si había algún personaje extra escondido del cual los aficionados no habían desenterrado su existencia. Este contestó que prácticamente todo se encontraba extraído y disponible, con la excepción de Bulma pudiendo ser jugable en algún tipo de capacidad, aunque se notaba que ni él estaba 100% seguro de lo que decía. Esto era todo lo que se sabía por el momento, así que lo dejaron así por un tiempo. Con los dos títulos de su serie que ya habían sido lanzados, el Budokai 3 fue el primero de los 3 que fue realizado en América del Norte, siendo estrenado en noviembre de 2004. Casi inmediatamente, los fans notaron la presencia de Bulma en la etapa 11 de 12 en total, en el modo práctica del juego. Como parte de la etapa de entrenamiento y teniendo un modelo completo del personaje desarrollado para el juego, Bulma te enseña cómo utilizar las cápsulas. Ella no responderá a tus ataques, así que ni lo intentes, y no hace ningún otro movimiento que no sea su animación en pie. Puedes incluso moverte a su alrededor y verla desde todos los ángulos posibles para confirmar que evidentemente sí existe un modelo completo en ejercicio de ella. En cualquier caso, poco después se lograron extraer algunos archivos de audio del juego que se encontraban contenidos en el disco. Se trata de una colección de nombres anunciados en el torneo del juego, es decir, los nombres de los personajes que participan en el torneo con la voz del anunciante antes de que comience la batalla, como por ejemplo cuando dice Goku vs Vegeta o Gohan vs mi pene. Pero bueno, junto al lote de dichos sonidos, por alguna extraña razón, justo al final de todos,
el que se encontraba era uno de Bulma vs Bulma. El audio es el siguiente: Bulma vs Bulma. Así que hasta aquí tenemos entonces un modelo del personaje para el juego y un anuncio del personaje. Veamos qué más hay. Junto con la versión norteamericana edición coleccionista del juego, vino un DVD que contenía un video extra titulado Detrás de los gritos. El DVD contenía entrevistas con la mayoría de los actores de doblaje de Funimation, incluyendo varias escenas de Tiffany Bolmer, la actriz de doblaje de Bulma en Funimation para ese momento, realizando diversos sonidos y ruidos de combate en el micrófono. Lógicamente hablando, no tiene sentido alguno, es decir, ¿para qué grabar una serie de voces de un personaje del cual no harán uso alguno? Además de que no será para nada un personaje jugable. Esto fue lo que levantó miles de sospechas porque en serio no parecía tener sentido alguno. Aquí les muestro un fragmento del video que se encontraba en el disco. Cabe destacar que el video lo subtitulé yo mismo para que ustedes puedan entenderlo. Espero les agrade. Then of course, the toll it takes on your chords is another story. I mean, my character screams for 5 pages at a time. Ok, no. Pero ahora sí les pongo el subtitulado real que hice. Then of course, the toll it takes on your chords is another story. I mean, my character screams for 5 pages at a time. Yeah! Hi-ya! Hi-ya! Ha! Hi-ya! Get back! Ha! Ahora bien, tenemos un modelo del juego, un anuncio de voz del personaje y material del archivo de voz de la actriz de doblaje. Revisemos qué más hay. A medida de que el tiempo transcurría, los fans fueron capaces de llegar a los códigos Codebreakers en el juego de PS2. Una vez que hicieron uso de esos, lograron desbloquear todas y cada una de las cápsulas que había en el juego, incluyendo al parecer las cápsulas que incluso no se habían terminado por completo para el videojuego. Una vez usados, se puede apreciar una cápsula con el nombre de Bulma. Esto levantó los ánimos en todos los fans, teniendo esperanzas de poder comprobar el rumor. En la cápsula se podía leer la siguiente descripción: Bulma se utiliza en duelo, torneo y modo práctica. Puede ser jugable una vez adquirida la cápsula. Sin embargo, lamentablemente Bulma no aparece realmente en la rueda de selección de personajes, incluso con esta cápsula activada. La versión japonesa del juego salió unos meses más tarde, más específicamente en febrero de 2005. Esta contenía unos materiales adicionales, tales como nuevos trajes desbloqueables para Goku, Goku con aureola, Piccolo en Rey Demonio Piccolo y Trunks del futuro con armadura y cabello largo. Después del lanzamiento de la versión japonesa, algunos aficionados afirmaron haber sido capaz de conseguir, más allá de fallos de la versión norteamericana, una forma de trucar completamente la cápsula de Bulma, obteniendo así al menos a una Bulma semi-jugable. La primera persona en llegar a expresar algo sobre esto en forma pública parece haber sido el usuario con el nombre que estás viendo en pantalla ahora mismo. Este usuario hizo un post en un foro de Budokai 3 en el cual confirmaba que lo había logrado, pero que no estaba del todo seguro acerca del proceso exacto. Solo explicó que parecía implicar una combinación de códigos de Action Replay, especialmente relacionado con cápsulas gratuitas en la tienda, y de esa forma lograr obtener un desbloqueo al 100% de cada cosa ocurrida en el juego, incluyendo todos los niveles y personajes del juego. Algunas otras personas han afirmado lograrlo con requisitos similares, pero según se rumora, solo el usuario que mencioné fue el único en difundir 2 videos que comprueban su hallazgo. Tiempo después se logró experimentar de una forma más detallada. A través de estas combinaciones para crear glitches, la cápsula de Bulma apareció al final de la lista en la tienda. Una vez comprada se pudo determinar que se encontraba como el tercer traje de Videl. Algo curioso fue que una vez utilizada como tercer traje de Videl, se descubrió que la voz en la batalla no era la de Hiro Mitsuru, quien era la actriz de voz original para Bulma en Japón, sino que era la voz de Yuko Minaguchi, actriz de doblaje de Videl para aquel entonces. Lo que me hace pensar, entonces, ¿por qué la actriz de doblaje de Bulma en América realizó una serie de gritos de batalla si no los usaron ni siquiera en Japón? En cualquier caso, de esta forma se logró ver a Bulma volando, algo que muchos fans ansiaban descubrir en el juego fuese como fuese, aunque aún siendo el personaje de Videl parecía haber perdido algunas técnicas, como si le hubiesen suprimido algunos ataques como el Dragon Rush y su ataque final. Tras revisar detenidamente el disco del juego en su versión japonesa, se revisó la lista de audios del anunciante del torneo y efectivamente, al final de todos los audios se encontraba el de Bulma vs Bulma en versión japonesa. Aquí el audio. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Francamente es un tema bastante rebuscado. Todos los indicios parecen apuntar al hecho de que Bulma estaba destinada a ser un personaje totalmente jugable, siendo así primero en su versión americana y luego en su versión japonesa. Básicamente los datos que se tienen son que el modelo del personaje fue desarrollado por completo e incluso se puede ver en el modo de entrenamiento del juego. Hay una cápsula de desbloqueo para su personaje, aunque en realidad no desbloquea nada, a menos de que claro se haga uso de los códigos para convertirla en el tercer traje de Videl. El locutor del torneo ha registrado 2 líneas para el personaje de manera que se pueda usar en forma
forma de lucha con X personaje o en forma de lucha en contra de X personaje, y esto tanto en inglés como en japonés, por lo que la idea no se abandonó en ninguna versión. Y por último tenemos que la actriz de voz para el personaje en inglés registró ruidos de combate. Eso último es lo más curioso porque, venga, ¿por qué razón la actriz de doblaje haría tales registros del combate al punto de cansar su garganta cuando en realidad no usarían a Bulma para nada? Yo diría que la idea nunca se completó y se dio por olvidada en aquella época. A día de hoy eso sigue sin resolverse del todo. Número 7. Capcom está produciendo un juego de Dragon Ball Z. A ver, ya con mencionar en qué se basa este rumor da muchos argumentos que no están a su favor. Por ejemplo, Capcom nunca ha poseído los derechos de Dragon Ball en producción de videojuegos, ya sea en los Estados Unidos o en Japón, y muy probablemente nunca lo hará. La verdad es que, como muchos saben, Bandai ha producido exclusivamente esos videojuegos en Japón desde el principio. La única excepción de quien tenía los derechos fue en 2010, y fue porque Atari tomó dichos derechos para aquella época. No obstante, estos volvieron a Bandai, pero esta vez como un conglomerado más grande conocido ahora como Namco Bandai. Pero entonces, con todo esto en mente, ¿por qué se formó este rumor? Pues todo el rumor se generó porque en 2005 se anunció que Banpresto, quien es una empresa desarrolladora de videojuegos en Japón, lanzaría un juego de luchas para Dragon Ball totalmente nuevo. Lo que realmente llamó la atención es que este título estaba destinado a ser lanzado en versión en arcade. Estaba titulado como Super Dragon Ball Z, y quien estaba a cargo de su desarrollo era nada más y nada menos que Funamis, el ex productor de Capcom. Aquí nos vemos con dos puntos básicos por los que se creó este rumor. El primero y el más obvio es porque quien estaba encargado del desarrollo del videojuego era anteriormente productor de Capcom, por lo que la voz de ellos se extendió creando malentendidos. Y el segundo es básicamente porque el juego iba a lanzarse en versión arcade. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que ocurre es que en la gente se produce una especie de efecto Mandela, en el que suelen relacionar las arcades con lo primero que les viene a la mente, por lo que al escuchar que el juego sería lanzado en las máquinas arcade, asociaron sus recuerdos de Capcom en arcade como los juegos de Street Fighter, y pues relacionaron a Capcom como desarrollador del videojuego en sus mentes. Eso suele pasar varias veces. El efecto Mandela es algo que se aprecia en muchas cosas, como por ejemplo esos malos recuerdos que suele tener la gente, tales como cuando alguien cita la frase de Star Wars que dice "Luke, yo soy tu padre", cosa que es un completo error a más no poder, puesto que en realidad dice "No, yo soy tu padre". Ese no se debe a que Darth Vader está contestándole a Luke. Este último dice "Tú mataste a mi padre", a lo que Darth Vader responde "No, yo soy tu padre". No, I am your father. Y así como este, muchos más efectos se crean en tu mente produciendo recuerdos que son falsos. Pero bueno, me salí del tema como siempre, así que sigamos con el siguiente rumor. Por cierto, si se preguntan qué pasó con el videojuego, pues fue relanzado para la consola de PS2 y ya muchos lo conocen. Número 6. Goku Super Saiyajin 4 en Dragon Ball Budokai 1. Ese desde un principio no tiene mucho sentido que digamos. En el primer Dragon Ball Budokai ni siquiera se pudo desarrollar el arco de Majin Buu de Dragon Ball Z, aunque está la excepción de Gohan como Gran Saiyaman, el cual se puede obtener como un personaje de bonificación. Aún así está claro que mucho menos se introdujo personajes y transformaciones de Dragon Ball GT. La razón del por qué esto se convirtió en un rumor es tan simple como que se extendió la supuesta existencia de un código para desbloquear a Goku Super Saiyajin 4 en el videojuego dentro de un blog de trucos y guías conocido con el nombre que estarán viendo en pantalla. Y bueno, poco más que decir de ese rumor, más que es completamente falso, y que obviamente con el tiempo nunca se ha descubierto la supuesta existencia del personaje en dicho videojuego, aunque siempre quedan personas que defienden dicho rumor a puño y espada como si no existiese un mañana. Y bueno, esta es solo la primera parte de este video. Quería subirla porque realmente no quería dejar el canal inactivo por mucho tiempo, pero estaré subiendo la segunda parte dentro de unos 2 o 3 días aproximadamente. Así que bueno, espero les haya gustado esta parte. Recuerden que yo soy Biesi y este es el hogar de la calidad. Hasta la próxima.